Bien, amigos, bueno, hoy es día de ciclón, de huracán, está el Ian dando vuelta por ahí, no sé. A nosotros en Miami no nos va a afectar, pero lo cierto es que los trabajos se han suspendido, la mayoría de ellos, y entonces para aprovechar el día, yo les voy a comentar algo a uno de estos problemas no resueltos, con el ánimo obviamente de aportar, ¿no? Eh, sobre el tema relacionado con el tema de la física, específicamente con la descripción de la mecánica cuántica, la descripción clásica. Y es que si nosotros nos retrotraemos unos cuantos años atrás, recuerden que teníamos la física clásica, ¿verdad? El tipo newtoniana. No había ningún problema con esta física. Esta física se consideraba completamente exacta y que describía de un modo, obviamente, era una descripción exacta de los fenómenos de la naturaleza, o para decirlo ya en términos más einsteinianos, de la realidad física. Entonces, hasta ahí no había problema. Cuando Einstein apareció, tampoco eso le pareció una rareza. Sí, dudar de la exactitud, y este término es clave, de la descripción cuántica, de la descripción clásica de los fenómenos físicos. Porque, ¿qué pasa con la idea relativista? Bueno, introduce el observador, pero esto no quiere decir que la descripción de la realidad, en términos relativistas, sea probable, sea indeterminista, etcétera. Estas cosas todavía no habían llegado, no habían aparecido. Y se pensaba que se estaba hablando de descripciones exactas, solo que dependían del punto de vista que se adoptara. En otras palabras, la visión del mundo dependía de, en cierto modo, la descripción de los fenómenos físicos, particularmente los mecánicos, de tipo mecánico, pues dependían del sistema de referencia que se adoptara, pero en sentido general se decía que las leyes de la física eran iguales, ¿verdad?, en todos los sistemas de referencia. Estas leyes no cambiaban, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esto? No es una gran revolución epistemológica, en el sentido de que, como la idea lo indica, estamos hablando de relativismo, ¿no? Entonces yo hago una descripción exacta de los fenómenos, pero yo teniendo en cuenta, de algún modo, la posición desde que yo estoy describiendo ese fenómeno. Punto. Ya lo demás no era discutible, ¿verdad? Entonces, fíjense que como quiera que sea, desde el punto de vista epistemológico, el paso que se da es que se sale de una física objetivista y se entra a considerar la propia posición del observador, vamos a decir, que en la paralela epistemológica viene siendo el sujeto. O sea, ya el sujeto juega un papel activo. No podemos obviar al sujeto pensando que la realidad es sencillamente una para todo el mundo, en el sentido de que se quiera describir un fenómeno determinado, ¿no? Sino que hay que considerar esta posición de sujeto hasta cierto punto, ¿no? Es un paso de avance, como les decía. En otro vídeo le había comentado que es de una física donde el sujeto estaba sencillamente ausente. Si vamos al esquema relativista, pues esto sí queda superado, ¿no? Y entonces pues hay que entrar a considerar el rol del sujeto en el relativismo, ¿no? Pero hasta ahí las cosas. ¿Qué pasa con esto? Que hay una ilusión que alimenta. Fíjense la pregunta, ¿es la descripción mecánico clásica de la realidad completa? Yo estoy hablando ahí, estoy pensando en ese famoso artículo de Einstein, cuando Einstein, junto con Podolsky y Rosen, se publica un artículo, que ese artículo ha sido seminal y mecánica cuántica, incluso en sus inicios, ¿verdad? Y entonces aquí ponen en entredicho el hecho de que la descripción de la realidad, de la mecánica cuántica, la descripción cuántico-mecánica de la realidad, sea o no completa. Esto se pone en entredicho en ese artículo. Einstein estaba insatisfecho con la mecánica cuántica producto de la introducción del tema de la indeterminación. Y entonces hizo todos los esfuerzos del mundo para desacreditar la descripción cuántico-mecánica de la realidad.
Y este que están viendo allí, obviamente, que no mecánico clásica, sino cuántica, o sea, el título del artículo es la descripción mecánico-cuántica de la realidad completa. Ese viene siendo como el último esfuerzo que hace él, y quizás el más fructífero, desde el punto de vista de poner en entredicho la mecánica cuántica, por lo que después se llamó la paradoja EPR, ¿verdad? Entonces, que después esta paradoja EPR le han dado tantas vueltas que ya entonces han absolutizado un momento de esta paradoja EPR, que es lo que se conoce hoy como la acción instantánea a distancia, Spooky Actions, que Einstein mencionaba en su artículo. Y bueno, en dos palabras, lo que ha quedado de aquel sustancioso artículo de Einstein y de Podolsky y Rosen, lo que ha quedado es los llamados efectos correlacionados, ¿no? Estos efectos correlacionados, con el tiempo, adquirieron carta de ciudadanía. Ustedes saben bien que eso ha traído toda una saga. Vinieron las célebres desigualdades de Bell, que se hacen sobre los experimentos de David Bohm. Bueno, en fin, esto ha sido tremendo. Lo que queda ya en la mente, en el ideario de la gente, solamente hablando de los efectos correlacionados, ¿no? Y entonces, quantum entanglements. Esto es lo que ha quedado, pero realmente la base de todo eso es ese artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, que se tituló con una pregunta: ¿es la descripción cuántico-mecánica de la realidad completa? El artículo hay que leérselo completo y no reparar en esa última parte nada más, ¿verdad? Yo en el libro mío, el 2000, creo que analizo este texto de Einstein, Podolsky y Rosen. Pero bueno, lo que quiero señalar aquí es que cuando nosotros reparamos en la descripción física, y sobre todo en la interpretación de lo que vino después a partir de la paradoja EPR, pues se puede hablar de una descripción reduccionista, vamos a ponerle así, que era la posición de Einstein, porque recuerden que Einstein, cuando nosotros le metemos un poco de epistemología a esto, la posición de Einstein sencillamente se tambalea, se llena de grietas, ¿no? Y entonces el asunto es que en esta idea de querer entender que la mecánica cuántica no es completa, no es una descripción completa de la realidad física, Einstein lo que hace es reforzar el modelo clásico determinista, ¿verdad? Con esa ilusión que él es inherente de que el físico clásico y el relativista también, pues describe los fenómenos con exactitud. Bueno, pero han pasado muchos años de esto y se ha escrito mucho, se ha derramado galones y galones de tintas, de tinta, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, ¿por qué no se le ha ocurrido pensar de otra manera, no? Pero ¿quién ha dicho? Mira, en lugar de poner en entredicho la inexactitud, la probabilidad de la mecánica cuántica, ¿por qué no vamos a la mecánica clásica y la reinterpretamos, la vemos con otros ojos, ¿no? Ese camino es el que no se tomó, y ese era el único que servía. Pero no nos apuremos. Hay otro. ¿Qué hicieron los físicos? Bueno, los físicos que estaban de parte de la interpretación de Copenhague, o sea, de parte de la mecánica cuántica, en ese momento un fenómeno nuevo, pues la defendieron de tal modo, o sea, ellos no podían decir que no era una descripción, que la mecánica cuántica era una descripción, o describía los fenómenos con exactitud. Eso no lo podían decir porque no es cierto, ¿no? Viéndolo así las cosas por arribita, no es cierto. Entonces, ¿qué otra opción le quedaba? Porque no podían tampoco reducirla a la descripción clásica, puesto que lo que se observaba en el mundo cuántico no machaba con las observaciones en el mundo clásico, con esas descripciones exactas de trayectorias de las que hablaba la física clásica y que nadie puso en duda nunca, salvo uno que no fue físico y lo hizo 25 siglos atrás, salvo Zenón de Elea, que nos dijo con sus paradojas: ojo aquí, sobre todo la paradoja de la flecha, aquí pasa algo, esto no está bien. Los físicos no le hicieron caso. Pero bueno, lo que sucede es que la otra postura que se hiergue
en contra de la posición que Einstein representa, que es la posición del realismo objetivista, hablando en términos epistemológicos, esa ilusión de creer que la naturaleza es una especie de realidad objetiva que está ahí frente a ti y que las descripciones deben ser exactas y no, ¿me entiendes? Y porque está regida por unas leyes racionales que son invariables, etcétera, etcétera. En fin, este modelo clásico determinista que supuestamente describe con exactitud no se podía poner en duda. No, se podía, pero a nadie se le ocurrió. Entonces el camino, ¿cuál fue? Bueno, miren, señores, la mecánica clásica es otra cosa, es una cosa diferente. Esto no tiene nada que ver con eso, es diferente. Ya, punto, ya. No podemos explicarlo de otra manera porque es diferente y ya está. Y entonces de aquí sale el acento en la particularidad del mundo cuántico. Completamente diferente. Hay que acostumbrarse a la indeterminación, en otras palabras, y hay que acostumbrarse a la probabilidad, aunque no la entendamos. Es así, punto. Esa fue la otra posición, ¿verdad? Esa es la posición básicamente que se origina a partir de la interpretación de Copenhague, que ha seguido hasta los días de hoy en la mecánica cuántica. O sea, la idea de considerar que los fenómenos cuánticos son unos fenómenos completamente distintos, que tienen su particularidad, y que ese mundo cuántico ahí rige la indeterminación, la probabilidad, etcétera, etcétera. Y en fin, las leyes cuánticas, que son muy buenas, pero no son leyes que hay que, o sea, fenómenos, vamos a decir mejor, que hay que interpretar en términos de exactitud y de determinación. No es así en la mecánica cuántica. O sea, son dos mundos diferentes. A partir de ahí, de ese encontronazo entre la posición que Einstein defiende, que es el realismo objetivista ese, que apoya en la idea de la necesidad de que la descripción mecánica cuántica sea completa en el sentido determinista. Eso es lo que Einstein le llamaba completa. Y otro cuadro del mundo, otra visión del mundo que era diferente, que obviamente hacía hincapié en el hecho de que eran completamente diferentes, ¿no? Y que por lo tanto no regían las leyes de la clásica en el mundo cuántico. El mundo cuántico era así porque era así, esa era su rareza, su cosa, y esa era natural que así fuera, ¿no? Dentro de este concepto, de este cuadro cuántico de descripción del mundo, ¿no? Entonces, obviamente es una posición, esta postura apoya en una descripción cuántica que sería irreductible a la física clásica, ¿no? Este es el bando opuesto. Uno es reduccionista y el otro es el que es antirreduccionista, que es el que quiere conservar la peculiaridad de los fenómenos cuánticos y no reducirlo a una descripción determinista clásica, porque eso sencillamente no tiene sentido en el mundo de los cuantos, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ha quedado la cosa hasta hoy, señores. Vamos a observar qué epistemología está en la base de estas cosas. Bueno, obviamente el realismo objetivista, ese realismo ingenuo objetivista que apoya en la contraposición sujeto-objeto. Eso es lo que sostiene toda la física clásica y relativista. ¿Ok? Vamos a decirlo así. O sea, incluso en la relativista, aunque el sujeto observador se tenga en cuenta, sea importante en la descripción, eso no altera la naturaleza de los fenómenos físicos. Y se sigue pensando en una realidad objetiva que es independiente del sujeto, independiente del propio acto del conocimiento. Es la posición típica, señora. Aquí se le llama, en este mundo americano se llama realismo, pero esa es la posición típica de lo que se conoce en Europa más como materialismo. O sea, lo que nosotros los filósofos que nos educamos en Europa, yo particularmente me eduqué en Rusia, pero esta en la parte, en San Petersburgo, que es la parte europea de Rusia, ¿no? Con frontera con Finlandia, ustedes saben, ahí está pegadito ahí, y entonces, pero yo creo que eso es válido para todo lo que no sea el área de influencia anglosajona, ¿verdad? Que tienen otra manera de ver las cosas que no es filosófica. Porque positivismo, como me enseñaron a mí allá, eso no es filosofía, señores. Entonces, y además nunca lo aceptaría. Algún día hablaré de esto. Para mí no es ni carne ni pescado. Si yo quiero saber de ciencia, yo leo a los científicos. Yo no necesito un intermediario, que son los positivistas estos que creen, tienen fe en la ciencia, desechan la metafísica y entonces se ponen a inventar. Mire, ¿usted es científico? No.
Es filósofo tampoco. Entonces, usted es un intermediario aquí, no te necesitamos. No necesitamos la filosofía positivista en la extensión más grande de la palabra. Entre ahí filosofía analítica y el diálogo, pragmatismo y todo el mundo. No necesitamos eso. Si yo necesito saber algo que me interese de la ciencia, yo voy igual a la ciencia y lo busco. Me da igual que sea la biología o lo que sea. Pero yo no tengo que leerte a ti. ¿A ti para qué? ¿Entiendes? Yo leo a los filósofos de verdad y leo a los científicos de verdad. Pero usted, amigo positivista, usted no es ni carne ni pescado, ¿verdad? Entonces, me disculpe, vamos a seguir aquí en esto, ¿verdad? La postura epistemológica que habría detrás de lo que viene siendo la interpretación de... No. De los que sencillamente rechazarían la mecánica cuántica es ninguna. Ahora, los que hacen hincapié en la mecánica cuántica y tratan de defender estos postulados extraños donde ya ni siquiera se habla de observador, ¿verdad? Se habla de medidor, sujeto medidor. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el observador de la física relativista, que es el tipo que mira, pero no interfiere en los fenómenos, no los cambia, ¿verdad? Y el sujeto medidor de la mecánica cuántica. En un caso, y a mí me gusta hacer esta diferencia, yo no lo dejo como observador y hago la diferencia entre la descripción cuántica de la realidad y digo, bueno, este no es observador, este es un sujeto medidor, ¿verdad? Porque ahí se trata de mediciones y esa medición altera el fenómeno investigado. No es el caso del esquema relativista, ¿verdad? Entonces, allá aquí las cosas son diferentes. Entonces, si nosotros somos consecuentes, podríamos no tener una posición epistemológica. Bueno, decir, bueno, esto es así porque es así y ya está. No, pero si somos consecuentes con lo que la mecánica cuántica nos da, pues, o sea, el hecho de que el acto de observación es parte esencial del fenómeno investigado, ya esto es la epistemología que se desarrolla a partir del idealismo alemán, a partir de Kant, de Immanuel Kant, ¿ok? Y que en Hegel alcanza su nota más alta. Esta postura epistemológica obviamente viene ya de una tradición constructivista, que Kant ya está antes de Kant en el empirismo inglés. Pero bueno, vamos a mantenerla dentro de lo que es el idealismo alemán, ¿verdad? Y entonces aquí es diferente, aquí una epistemología diferente, donde estamos hablando de la relación sujeto-objeto, ¿verdad? No ya de la objetividad frente a un sujeto, donde el sujeto no juega ningún papel, sino que la realidad no puede ser reducible a la objetividad, sino a la relación sujeto-objeto. O sea, el papel del sujeto, hablando en términos epistemológicos, sería la parte esencial de la realidad o de la verdad que se describe. Entonces, ya aquí las cosas son bien diferentes. Tenemos que mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué pasa con la mecánica clásica entonces, no? Y, señores, lo que yo creo que me parece que sería un camino, entre otras más cosas que yo he venido señalando en mis vídeos, que podría sacar del estancamiento a la mecánica cuántica y a la interpretación de la realidad de la mecánica cuántica, es sencillamente que no, o sea, no está bien ni el reduccionismo este de que yo hablaba. Tenemos que desecharlo, o sea, es inaudito, no tiene ningún sentido querer reducir la mecánica cuántica a la descripción clásica, entiéndase en términos deterministas, etcétera, etcétera, descripciones exactas de los fenómenos. Eso no tiene ningún sentido. Y al propio tiempo no podemos quedarnos en el nivel de que la indeterminación es eso que está ahí y la probabilidad es eso que está ahí y nosotros no necesitamos más, solamente acentuar que son diferentes y que son irreductibles a la descripción exacta determinista clásica. Pues eso es una postura demasiado cómoda, ¿verdad? Entonces mi posición es la que no se ha tomado hasta ahora, como yo les decía. Que viene siendo lo siguiente. Por ejemplo, vamos a resumir. La primera es la mecánica cuántica es incompleta para los que adoptan esta posición einsteiniana del reduccionista, ¿verdad?
y determinista, etcétera, etcétera. La segunda, la mecánica cuántica es diferente, recuerden, es otra cosa que no le expliquemos, pero es la particularidad de los fenómenos cuánticos, la indeterminación, etcétera, etcétera. Así es, y así vamos. Y por lo tanto la descripción cuántica es irreductible a la física clásica. Y una tercera, que es la que yo propongo para que se salga del estancamiento, que es el hecho, lo que no han hecho hasta ahora, que la mecánica clásica, porque es otra posibilidad lógica que existe y no la han visto. O se han visto de una manera muy parcial, muy fragmentada, etcétera, etcétera, para no ser injusto, ¿no? Pero bueno, yo lo vengo diciendo desde imagínense ustedes, hace más de 20 años, lo vengo diciendo. Públicamente, quiero decir, porque esto yo lo vi desde que estaba estudiando en la universidad, ¿verdad? Y entonces la mecánica clásica para mí, o sea, es el cuadro clásico determinista, debe ser explicado y comprendido a la luz de los resultados de la mecánica cuántica. Es que es lo más lógico, señores. Entiendan una cosa, el cuadro clásico del mundo es una ilusión, es un acercamiento ingenuo a la verdad. Eso es lo que ha pasado y esas descripciones clásicas están en su cabeza nada más, independientemente que funcionen en la realidad, pero que usted no la entiende. Cuando usted la va a explicar, usted da cuenta de su ingenuidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer para acabar con este rollo, con esta contraposición entre mecánica clásica y mecánica cuántica, entre esos dos cuadros de descripción de la realidad física, que aparentemente son completamente diferentes e irreconciliables, pues lo que hay que hacer es sencillamente leer el mundo clásico en términos cuánticos y se acabó. Entonces tendríamos en adición una sola física, o una sola mecánica, ¿se dan cuenta? Todas las ventajas que trae esto. Eso es la jugada. Esa jugada acabaría con todas las paradojas, acabaría con la extrañeza, la rareza de la mecánica cuántica, pondría a la ingenua mecánica clásica en su verdadero lugar, en el que le corresponde, y tendríamos entonces una sola descripción de los fenómenos físicos, de la realidad física. Y yo le preguntaría a Einstein, ¿qué te parece? ¿Qué te parece eso? ¿Que tú crees que sea incompleta? Ya usted ve que hay que pensar las cosas de otra manera. Incompleta en todo caso sería la descripción clásica. Mírenla ya. Esa sí sería completa. Por lo tanto, parafraseando ese famoso artículo de Einstein, donde expuso la paradoja EPR, ¿no? La pregunta es la descripción mecánico-clásica de la realidad completa? Aquí tendríamos que decir que no. Que no, señores. Si viramos la tortilla completa, todo entra en su cauce y todo estaría en su sitio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, como yo vengo demostrando durante todos estos años, el fenómeno de la indeterminación es propio también para el movimiento macroscópico. También la probabilidad, si nosotros leemos eso en términos cuánticos, el mundo clásico, podemos, no es que podamos, es que es la única manera de entenderlo, es en términos cuánticos, introduciendo la probabilidad, la indeterminación y muchas cosas más, sobre todo la relación sujeto-objeto y esa interferencia del sujeto en el fenómeno investigado, con el concepto de fenómeno que viene de Kant y que el Niels Bohr lo retomó y lo aprovechó en sus descripciones de cuántico-mecánicas. Entonces, es muy simple. Es a partir del momento más alto en que hemos llegado, que es la mecánica cuántica, que es la ciencia más poderosa que tenemos, y sin embargo, desde el punto de vista de su interpretación, de su comprensión, se ha quedado estancada durante más de medio siglo. Durante más de medio siglo. Ahorita va para un siglo, ¿no? ¿Qué más? Que ya va para un siglo ya. Estamos en los años 20. Y ella surgió en los años 20. Se ha quedado estancada desde la interpretación de Copenhague hace un siglo, señores. Miren qué fácil es. Vamos a leer el mundo clásico en términos cuánticos. La gente no lo entiende porque yo recuerdo que yo estuve mandándome unos mensajes con Robert Kuhn, el del programa Closer to the Truth, que es un programa bien famoso. Y Kuhn me decía, como que él vio unos textos que yo le envié, y entonces él me decía como que el asunto... O sea, él me dijo en dos palabras, bueno, yo esto la verdad que no tengo competencia para jugar estas cosas, ¿no? Juzgar estas cosas que tú me dices. Pero lo cierto es que en su respuesta, ¿no? Él como entendía que yo quería
leer en términos clásicos la mecánica cuántica en los correos que nos mandamos, ¿no? Y obviamente es una persona que solamente tiene la posibilidad delante de sí de que lo cuántico no es reducible o reductible a lo clásico. Obviamente quiere salvar la particularidad de los fenómenos cuánticos. Obviamente nosotros no podemos ser ahora físicos clásicos a estas alturas, ¿verdad? Ni convertirnos en paladines del determinismo. Eso es una locura. Pero es que esa no es la única posición que hay. O sea, no es o clásico, o sea, o determinista o indeterminista. No, eso no es lo único. Obviamente, yo tampoco, si yo tuviera esas dos opciones, yo nunca fuera partidario de reducir la mecánica cuántica a la reducción clásica ingenua a esa determinista. Nunca lo he sido. Pero es que esa no es la única posición que hay, no es o lo uno o lo otro, no es negro y blanco. Hay otra posibilidad, que es la mía, que es la de leer en términos cuánticos a la descripción clásica de la realidad física. Y en ese sentido, rectificarla, ¿no? Rectificar la descripción clásica, porque desde que Zenón de Lea dijo, eso que usted está observando ahí, que la trayectoria dinámica de una flecha en vuelo, eso no representa el movimiento, ya te estaba diciendo, la descripción clásica del universo, de la física clásica que vendrá después, va a ser una ilusión. Entonces a Einstein hay que contestarle, mira, sí, ese cuadro clásico del universo te podrá parecer muy exacto, pero es una ilusión, aunque una ilusión persistente, pero no deja de ser una ilusión, porque usted, incluso la teoría de la relatividad, lo que está describiendo son sencillamente superposiciones de inmovilidades que se toman por el movimiento. Por lo tanto, eso es un cuadro estático del universo, incluso el relativista. Pero eso tienen que ver mis vídeos para entender esta última afirmación o leer mis libros, ¿verdad? Entonces lo dejo aquí y les digo, piensen bien, porque si nosotros podemos leer en términos cuánticos el mundo clásico, todo se resuelve y sale la luz, es al final del túnel y se acabó la discusión. Porque lo que nosotros entendemos por descripción exacta es una ilusión. Es como el mismo Einstein dice del tiempo, ¿verdad? Y sabemos que la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra es una ilusión también. Desde el punto de vista físico, porque usted le puede virar el sentido y no pasa absolutamente nada en las ecuaciones. Eso no es real. Y si pudiéramos decir que lo es, entonces hay que también ir a todos los aportes que yo he tratado de hacer durante todos estos años, es decir, es una realidad de orden virtual, o sea, una realidad de conocimiento, hasta ahí. Hasta ahí, ¿verdad? Pero no es una realidad de orden actual, como lo sería el colapso de la función de onda en la mecánica cuántica, ¿verdad? Y como virtual sería la superposición de estados de esa función. Entonces ya nos meteríamos en otro terreno un poquito más complejo, que es el terreno de la realidad, de cómo entender la realidad, que es el verdadero terreno de la filosofía. Así que los dejo, espero que me haya explicado bien. La solución de todo esto es leer en términos cuánticos todas esas descripciones clásicas que son idealizaciones. Eso es lo que trae. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es una descripción completa? Obviamente la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, esa es una descripción de la realidad completa, y lo que hay es que ver que lo que nosotros pensábamos que era completo y que era exacto, en realidad es una aproximación bastante ingenua. Ahí se los dejo y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias.